hermanas. Gracias al Señor, hermana. Esta noche hemos compartido con las hermanas en el grupo. Usted es lo que come, ¿no? El que come, él también vivirá por mí. Juan 6, unos 5, versículo 7. Hermanas, en esta noche el Señor nos habla, ¿no? De la alimentación. Nosotros como cristianas o como seres humanos nos alimentamos 3 veces al día, ¿no? En la mañana, nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena, ¿no? Bueno, eso, como nuestro cuerpo físico necesita, ¿no? De alimentarnos de verduras con muchos nutrientes que nuestro cuerpo físico podemos alimentarnos, ¿no? A diario. Pero en lo que es en la vida espiritual, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es de alimentarnos de la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, prácticamente no estamos alimentadas espiritualmente, de repente de leer un versículo, ¿no? Es como, yo le hablo a mi pequeño, ¿no? Hijito, mira, si tú no vas a comer tu alimento, hijo, no vas a tener fuerzas, ¿no? O de repente una sola vez al día, ¿no? Entonces, como espiritualmente estaríamos desnutridos, no estaríamos alimentados por la palabra de Dios. El Señor quiere que a lo menos le demos el tiempo para Él de leer la palabra de Dios, estar fortalecidas espiritualmente, ¿no? Porque si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, en realidad vamos a estar desnutridos. Nuestro espíritu va a estar prácticamente, de repente va a venir pruebas en la vida, desánimos, problemas, y no vamos a saber de repente de un versículo, de meditar ese día de la palabra de Dios, y vamos a estar desanimadas, preocupadas con los quehaceres que hay, con los problemas que hay, pero nosotros vamos a estar alimentadas con la palabra de Dios, con los versículos, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me ayuda es también decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y eso, ¿no? De invocar el nombre de Dios es maravilloso, hermanas. Y bueno, ¿no? También es el día a día vivir con nuestros hijos, ¿no? Nos habla de la levadura, de lo que es, cómo es, ¿no? Acá dice, ¿no? Elige también lo que estamos hablando de los problemas que tenemos, ¿no? En el hogar, o en el trabajo, o con nuestros hijos, o también de repente estamos ahí, de repente más tiempo con lo que es con el celular ahora, ¿no? Con el Facebook, o telenovelas, o tantas cosas que nos distraen, ¿no? Y la verdad que con esas cosas, ¿no? De repente vemos también de lo que es en telenovelas, ¿no? De las traiciones que hay, o de repente el enemigo está poniendo a nuestra mente, ¿no? De las traiciones, de repente, ay, mi esposo, ¿cómo estará? ¿Qué estará pasando, no? Solamente es, hermanas, es fortalecernos con la palabra de Dios, estar nutridos con lo que es, con la palabra, a través de su palabra, y así ganar las fuerzas. Y bueno, para abandonar toda levadura, todo pecado, comenzar una nueva vida llena de Cristo, como dice, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ser ejemplos en nuestro hogar primeramente, con nuestros hijos. De repente estamos con esa levadura, ¿no? El enojo, la ira, la cólera, de repente de tratar mal a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, ellos nos están viendo cada día, porque ellos están escuchando cómo está nuestro actuar, ¿no? De día a día, desde que amanece.
bueno, ellos van a ver también si realmente nosotros nos estamos acercando al Señor, tenemos la vida de Cristo que estamos llevando, estamos aprendiendo de poner en práctica, ¿no? Y eso mismo le vamos a también de enseñarle a ellos, ¿no? Bueno, todo es con la palabra de Dios, hermanas. Bueno, el Señor dice que primero es limpiar la casa de la levadura, ¿no? De nuestra casa. Y así también para poder ser luz para otras personas, para nuestros vecinos, para nuestros familiares. Hermanas, ¿no? Yo sé que hay tantas cosas, ¿no? Si hay problemas, hermanas, o cualquier cosa que haya, es orar al Señor, doblar rodillas, ¿no? Derramar lágrimas para el Señor. Y lo más importante es orar con nuestros hijos, con nuestro esposo, ¿no? Y eso quiere el Señor, ¿no? De poder acercarnos, ¿no? Con todo nuestro corazón. Bueno, la levadura es todo pecado, hermano, que nos hace retroceder, ¿no? Que no nos deja avanzar con la palabra de Dios. Todo es, hermanas, con el comportamiento que nosotros, todo, cómo estamos demostrando, ¿no? Y la levadura también aquí está opción a la sinceridad y a la verdad. Solamente el Señor nos dice claramente, de repente nosotros podemos decir, yo voy a la iglesia, yo asisto a la iglesia, he aprendido la palabra de Dios, o nosotros estamos también, ya empezamos el día lunes también con la enseñanza y también ya estamos, ¿no? Pero tal vez a pesar que estamos aprendiendo la palabra de Dios, seguimos, ¿no? Con nuestra hipocresía, ¿no? Estamos aprendiendo, pero realmente no estamos entregando al Señor nuestro corazón, nuestra vida, para que Él realmente reine en nuestro corazón, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir. Prácticamente estaríamos llevando como una vida fingida, ¿no? Con nuestros vecinos, con las personas que nos rodean, ¿no? En medio de eso nosotros tenemos que ser luz, ¿no? A pesar que pasen las circunstancias de volvernos al Señor, de decirle, Señor, perdóname, estoy aquí, ¿no? Yo soy tu hija, ayúdame a ser una hija tuya, ayúdame a ser de poder aprender, de cumplir con tus mandamientos, con tus estatutos que yo estoy aprendiendo, ¿no? De verdad, hermana, gracias al Señor con lo que es esta palabra de lo que es de la mujer virtuosa, yo también estoy aprendiendo, ¿no? También hay las ideas de hoy, ¿no? Los pensamientos modernos, contrarios a Dios y a su palabra también. Todas esas, hermanas, son lo que es la levadura. Todo es lo que nos contamina a nosotras mismas. También nos habla, ¿no? Seamos mujeres que practican las palabras que oyen, alimentándonos de la palabra saludables y limpiémonos de toda vieja levadura de nuestras vidas. Eso, ¿no? De lo que despojarnos de todo, ¿no? De este hombre exterior, de todos los pecados pecaminosos, hermanas, que realmente que día a día y no de repente al ver con nuestro ojo, al escuchar, hermanas, despojarnos, ¿no? Quitar todo ese hombre, ¿no? Es quebrar ese vaso de alabastro, hermanas. Nosotros ser como un perfume, ¿no? Ser como hijas de Dios, hermanas. Yo sé que con el Señor día a día vamos a ser transformadas, vamos a ser luz, hermanas. Hay mucha gente que nos necesita en el camino, hermanas, de repente de alientarle con una palabra, ¿no? Ahora que con este problema de pandemia, muchas personas que están falleciendo sin conocer a Dios,
sin conocer a Cristo, ¿no? Y a veces, hermana, yo veo personas que yo conozco y dicen, no, ha fallecido, aún tal vez esa persona no haya conocido y no, nosotros tenemos que ser mensajeras de Dios, de hablarles la palabra de Dios, llevar también esa salvación, ¿no? Ser como Jesús vino, ¿no? Hermanas, ¿no? Y dice, hermanas, acá Jeremías 15:16, ¿no? Fueran halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue por gozo y por alegría. La palabra de Dios, cuando están llenas en nuestro corazón, la palabra de Dios nos trae gozo, alegría. Y cada día nuestro corazón está rebosante de amor de Dios. Somos llenados de gozo, de alegría. Y ya no hay esos pensamientos destructivos, ¿no? Desaparecen cuando realmente vamos a aprender la palabra de Dios. Todo por la bendición de Dios, por la misericordia de Dios, vamos a ser esas hermanas en Cristo, mujeres virtuosas, esas mujeres que donde que vayamos de repente hay en hogares o donde que hay tristeza, ¿no? De llevar esa luz, alegría, ¿no? Porque donde que hay en las tinieblas, de repente tú llegas a ser una mujer de luz, de alegría, de contagiar esa alegría, porque en nosotros vive Cristo, porque en nosotros día a día tenemos que ser mujeres de verdad, hermanas, de llevar esa alegría, de contagiar, hermanas, porque el Señor dice, ¿no? ¿No es maravilloso? Uno de los alimentos más nutritivos para usted, mujer, es la Biblia. La Biblia es una carta de amor de Dios para usted, ¿no? Esa es para mí, para ustedes, hermanas, es la carta de amor. Solamente la bondad de Dios, el amor va a ser, hermana, que va a fluir. Es que nosotros cuando vamos a aprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es por la fe y es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y necesitamos aumentar la fe, hermanas. Y también, ¿no? Leer libros cristianos, también hay, ¿no? Gracias a Dios, hermanas, de verdad que por este libro de la mujer virtuosa, ¿no? Aún, hermanas, a más mujeres vamos a enseñar, nosotros vamos a ser mujeres que vamos a enseñar, vamos a llevar esa gracia de Dios, esa paz. De repente que hay muchas mujeres que están tristes en sus hogares, que hay de repente hay pleitos, hay no sé tantas cosas que hay, hermanas, pero gracias a Dios. Y también dice que no dude de ir a la palabra, de leer libros cristianos y rumiar. Ese rumiar es de repente donde que tú estás a hablar, aunque sea una palabra. Y yo también estoy aprendiendo, hermana, eso, ¿no? Donde que estoy también yo estoy compartiendo, ¿no? La palabra de Dios, invocando el nombre de Dios. Y eso, hermana, y también decirle, ¿no? Dios te bendiga, ¿no? Y eso es tan maravilloso. Hay personas que, hermanas, hasta se ponen a llorar cuando tú le dices esa palabra, ¿no? De repente esa persona está triste, afligida. Es como que ese amor de Dios, ese amor de Cristo que por nosotros estamos escuchando, aprendiendo y transmitimos, hermanas, es una fuerza tremenda, hermana, y es algo inexplicable, porque para Dios nada es imposible, hermana, todo es posible cuando tenemos el amor de Cristo, hermana. Hermanas,
También está el devocional, alimento diario, ¿no? De leer juntamente con, lo que habla del devocional, alimento diario, ¿no? Puede ser con nuestros hijos, con nuestro esposo, o también que ha ayudado a muchas personas con su porción diaria de un alimento saludable, sin levadura, porque solamente es la palabra de Dios, hermana, nos va a poner una dirección y la meta, hermana, que debemos elegir diariamente, hermanas. Y la palabra de Dios es tan maravilloso, hermanas. Y acá dicen, reflexionemos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y la verdad que, hermana, eso es, ¿no? La palabra de Dios. Solamente con la palabra de Dios, cuando tenemos el amor de Dios, vamos a estar en vida y paz. Porque dicen, ocuparse en la carne es muerte y ocuparse en el espíritu es vida y paz. Y a veces diario, hermana, estamos, ¿no? De repente ocupándonos en tantas cosas, ¿no? Pero cuando no te vuelves al Señor, hermana, es como que de repente te viene dolores de cabeza, tantas cosas, pero te vuelves al Espíritu, uno invoca el nombre de Dios, el Señor está con nosotros día a día para fortalecernos, para levantarnos, hermanas. Gracias a Dios, hermanas, eso es lo que yo les comparto esta noche. De repente no les he compartido como debe ser, hermanas, me van a disculpar. Muchas gracias, hermanas. Amén, hermana Nancy. Como siempre, usted hablando clarito. Todo lo hemos entendido. Hermanas, todavía tenemos tiempo para que puedan compartir. Hermano, ¿hay tiempo todavía? Amén, hermana. Señor Jesús, podemos compartir, amén, del grupo, dos hermanitas cada grupo. Amén, empiezo yo. Aleluya, qué precioso, de verdad, esta palabra a mí me anima, hermana. Señor Jesús, me anima bastante, de verdad, mirar a mis hermanas, que estamos siguiendo, perseverando en las cosas del Dios, hermanas. Sé que no es fácil, hermanas, pero estamos perseverando. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. Gracias al Señor porque estamos en un buen camino, hermanas. Y estamos siendo guiados por muchos hermanos, muchas hermanas, Señor Jesús. De verdad, yo me gozo, me alegro al escuchar a mi hermana Nancy, Señor Jesús. Es una alegría tremenda, hermana, Señor Jesús, porque así somos un cuerpo, nos animamos. Si a ella le duele algo, o ella está constreñida de algo, a mí también me duele, Señor Jesús. Qué precioso es estar en comunión con muchas mujeres que estamos alimentándonos. El Señor ha dejado algo precioso en nosotros. Un órgano que es el espíritu, hermana. Nosotros tenemos el espíritu y cuando invocamos ese precioso nombre, oh Señor Jesús, hermana, es algo precioso. Yo de verdad, hermana, yo lo invoco al Señor, lo llamo, Señor Jesús. De verdad, hermana, Señor Jesús, es algo de paz, es algo de amor, de poder hacer mis cosas con amor, como le agrada a Él. Gracias al Señor de verdad porque nos dejó algo precioso, su palabra, y de poder aprender día a día, hermanas. Es día a día, hermana. Y lo precioso es invocar, y cuando estamos en comunión cada una con ustedes, wow, pero sin levadura, hermanas, Señor Jesús. A veces cuando aumentamos
¿no? Y que no te acorde la palabra, esa es levadura, hermanos. Sí, eso nos hace daño. Existe la hipocresía, existe tantas cosas, hermano. Pero gracias al Señor, porque el Señor nos advierte, nos hace ver. Y como Él es luz, estamos en su luz, hermanitas. Amén. Amén, hermanas. Sigan compartiendo. Amén, hermanas. Sí, acá Dios nos muestra nuestra condición de saber que cuántas cosas, aún conociéndolas, no hacemos como debe ser, pero que eso nos anima y nos ayuda a seguir adelante, perseverando y sabiendo que la única manera de nutrirnos es buscando la palabra. Que la Biblia es ese alimento tan importante y es tan simple, ¿no? Que la palabra de Dios la encontramos ahí. Si no estamos afligidas, vayamos a la palabra. Si estamos confundidas, si estamos desanimadas, si no sabemos cómo guiar nuestra vida, nuestra casa, vayamos a la palabra. Es ese versículo tan bonito, tan claro, en Jeremías 15:16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue gozo, fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Y cuando sucede esto? Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Dice que nosotros tenemos la decisión de qué alimento escoger para podernos nutrir, para poder nutrir a nuestros hijos, de poder escoger ese alimento sin levadura, para poder nosotros transmitir eso, hablarles todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios y sin levadura. Poder ser esa guía. Nuestra guía de nosotros es la Biblia. Y nosotros es la guía para nuestros hijos. Que escojamos. Hay muchas formas de organizarnos. Que seamos esas personas que cuando salgamos, como dice acá, nos vamos a la iglesia, proclamamos, oramos, cantamos, mostramos atención, salimos contentas, fortalecidas, con todo el espíritu animado, vivo, y llegamos a nuestras casas y somos las mismas, ¿no? Sé que Dios conoce cada circunstancia, cada situación de cada uno de nosotros, pero aún así sabemos que esa palabra es para uno, ¿no? Sé que cada uno que la ha leído, la está compartiendo, la está haciendo suya. Yo esta lectura la estoy haciendo mía, y sé que tengo que organizarme, sé que tengo que leer más, que buscar más, y buscar nutrirme, no solamente leerla, ¿no? Que no solamente quede en letras, ¿no? Sino tenemos que practicar y hacer viva su palabra, y hacer una realidad, porque Él es un Padre real, vivo, que nos escucha, que nos ayuda, que nos alienta, que nos consuela, pero que nos exhorta también. Hermanas, que sigamos nosotros alimentándonos de la palabra, y que en verdad esta frase que dice usted es lo que come, solamente nos llene de alegría, porque así lo estamos haciendo, porque estamos cumpliendo, porque dice acá, el que me come, él también vivirá por mí. Amén, hermano. Amén, hermana. Amén. ¿Alguien más? Dos más, hermanita, dos más. Amén, Señor Jesús.
Hermana Anita, queremos escucharle su voz. Anita Mantilla. Amén, hermanita Mari, Señor Jesús. Amén, aleluya. Oh, Señor Jesús. Cierto, hermanas, realmente la palabra nos viene a alumbrar y nos viene a alentar al mismo tiempo, ¿no? El Señor nos dice que nosotros somos lo que comemos, ¿no? Compartíamos ahí en el grupo con las hermanitas, ¿no? Y decíamos que a veces, muchas veces, a veces nosotros comemos comida que no, físicamente, ¿no? Que no nos nutre, que las consecuencias vienen después, ¿no? Por ejemplo, yo no he sabido cuidar mi salud, ¿no? Ahora padezco de la diabetes. Viene su consecuencia. Si yo me hubiera cuidado bien a tiempo, no estuviera pasando esto, ¿no? Entonces, igual es la palabra, dicen, ¿no? Nuestra vida espiritual es igual. Si yo no nutro mi espíritu, no voy a reflejar que soy una hija de Dios. Puedo llegar a ser esa hermana, esa mujer cristiana, ¿no? Que va a la iglesia, reúne, ora, ¿no? Pero sin embargo en casa soy diferente, en casa, en el trabajo, donde me encuentre soy diferente. Soy lo contrario a lo que soy una hija de Dios. Entonces para eso yo necesito comer las palabras del Señor, comer la Biblia, comer los versículos que nos ayudan. Yo le comparto el versículo de la mañana que yo leí, ¿no? Dice que el Señor me dice, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios. Y eso, hermana, cuando nosotros rumiamos ese versículo, ¿no? El Señor dice, yo no te voy a dejar, yo siempre voy a estar ahí. Eso me ayuda a mí, que cuando venga a mi pensamiento, cosas que no es correcto delante de Dios, ese me va a ayudar a desechar ese pensamiento malo, ese pensamiento que no me va a nutrir espiritualmente. No, eso me va a ayudar a que yo pueda pasar eso. Entonces, si yo no soy nutrida de la palabra, no estoy nutrida de la palabra, entonces, ¿qué puedo, no? ¿Qué me va a ayudar a vencer, no? Porque dice el versículo abierto, también dice, la abundancia de tu corazón es lo que confiesa tu boca. Entonces, hermana, realmente esa abundancia en mi corazón debe ser de la palabra. Llenarme de la palabra, rumiarla, para que esa palabra me ayude a practicar, me ayude a ser esa hija de Dios que quiere, no traer levadura a mi casa, no limpiar mi casa de esa levadura que ahí nos habla, ¿no? De la televisión, del celular, de tantas cosas que no están dentro del propósito de Dios, son levaduras que nos afecta, que no nutren nuestro espíritu. Pero gracias al Señor, hermano, porque una vez más Dios viene a animarme, viene a fortalecerme, a hacerme ver que necesito alimentar mi espíritu de su palabra. Solamente a través de eso, ¿no? A través de su palabra, porque dice que sus palabras fueran halladas. Incluso diría cuando sus palabras se encontramos, cuando pasamos en la dificultad, pasamos en la tribulación, en los problemas, en los conflictos, ¿no? Ahí sus palabras fueron halladas, que es en la palabra del Señor, y me trae gozo, me trae alegría. Ya no me siento triste, ya no me siento con conflicto en mi corazón, sino me siento alegría, me siento gozo. ¿Por qué? Porque la palabra mora dentro de mí y el Espíritu mismo me va a hacer recordar esa palabra, y esa palabra viene a animarme, viene a salvarme de la situación que estoy. Gracias, Señor, hermano, que no quiero ser esa mujer cristiana que tiene tanta levadura en mí, porque la levadura dice, está en mí, tanta puede ser esa cristiana hipócrita, esa cristiana que no realmente represente a Dios. Oh, Señor Jesús, gracias al Señor, porque Él es grande, hermana, el Señor es grande, y Él, cierto, quiere hacernos que seamos útil para Él.
útil para él. Gracias por esta palabra rica, gracias porque el Señor realmente que nos limpie de esa levadura de hipocresía, de una vida fingida, ¿no? Ser esa cristiana que realmente el Señor quiere, ¿no? Que nuestra vida sea manifestada a las personas, ¿no? De lo que está dentro de mi corazón, que la vida de Cristo sea manifestada a través de mí, ¿no? Para que a las que pueda limpiar mi casa de toda esa levadura, para que realmente pueda ser esa cristiana que refleje a Dios en el lugar que se encuentre. Amén. Señor Jesús, hermana. Amén, hermanita Ana. Muy rica palabra, hermano. Una más. Hermana Erika, quiere dar su... Amén. Amén, hermanita. Amén. Amén. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, no. Hoy día realmente nos habló la palabra. La palabra sigue alimentando día a día. Y hoy día no nos habla de que muchas personas, y me incluyo también, ¿no? Y más en la iglesia también, como hermanos, eh, tenemos muchas cosas en casa, también con los familiares, ¿no? Y necesitamos alimentarnos de ese alimento espiritual, de llenarnos nuestro corazón. Muchas veces tenemos tantas preocupaciones, tanta ira, tanta tristeza, estamos estresados. Muchos hermanos con este tiempo de la pandemia están, como se dice, se estresan. A veces no van al médico porque tienen un dolor de espalda o de, como dice, los pulmones, sino también van del estrés. Pero, ¿qué pasa con los hermanitos? No, o sea, deben buscar al Señor. Necesitamos cambiarnos, necesitamos ese alimento espiritual. Y habla mucho acá de la levadura, ¿no? Que tenemos que es el pecado. Y tenemos que estar, como se dice, ser testimonios en casa para que también nos vaya bien, ¿no? Y a veces, como se dice, hay una levadura, ¿no? Que es física y una levadura espiritual. Oh Señor Jesús, ¿no? Tenemos que sacar esa levadura, porque a veces tenemos en casa muchas cosas en nuestra mente, en nuestros familiares, muchas cosas como dice, arraigados, ¿no? Estamos con la raíz que tenemos del pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente comer la palabra del Señor, comer su Biblia. Eso nos va a llenar. Eh, y yo lo he experimentado, hermanos, ¿no? Porque es lo único que a mí me va a hacer estar bien. Si no como la palabra diario, el pecado va a entrar, ¿no? Que vivir una vida limpia, caminar con el Señor, comer su palabra, dejar esa levadura, ¿no? Solamente seamos, como se dice, una masa limpia y vamos a tener un fruto maravilloso. Hermana, les invito, ¿no? De que la palabra es diario. Si no, la palabra no es diario, siempre va a haber, como dice, cómo el demonio en el pecado va a entrar. Tiene que comer diario, ¿no? Amén, hermanas. Gracias al Señor que esta palabra, gracias al Señor que la palabra es diario y les invito la palabra de la oración, ¿no? De lunes a ahora que vamos a comenzar de nuevo, porque estemos con el Señor en estos tiempos de pandemia que estamos, porque Él nos va a fortalecer, Él nos guarda, el Señor nos guarda y tengamos fe, como muchas hermanas dicen,
Solamente por fe vamos a creer en el Señor. Oh Señor Jesús, amén.